En los últimos años, Portugal ha sido, por detrás de Andorra, la opción favorita de todos aquellos buscando huir del infierno fiscal español. Pero ahora todo esto ha cambiado. ¿Quieres saber por qué? Pues vamos a verlo. Bueno, como decía, Portugal en los últimos años se ha hecho muy famoso, sobre todo a raíz de las redes sociales y la comunidad de elusión fiscal, ya que pues suponía una opción un poquito más apetecible que Andorra, ya que Andorra se estaba poniendo cada vez más complicado, ¿no? Con unos requisitos mayores, desde que sacaron el tema de los 50.000 euros de depósito con la residencia activa, pues muchas personas se desincentivaron a ir a Andorra. Además, Andorra es cierto que en los últimos años, desde 2021-2020, tiene un boom inmobiliario, los precios no paran de subir y claro, ya llega un punto en el que si los requisitos son mayores y el coste de vida es también mucho más elevado, ya como que no renta tanto, ¿no? Entonces, en este contexto, Portugal se estaba convirtiendo en una opción muy buena para muchos perfiles de personas que buscaban irse allí a pagar menos impuestos. Hay que decir que a mí como residencia fiscal nunca me ha parecido que sea una maravilla. Estaba el tema del régimen NHR y había muchas personas haciendo distintos tipos de estructura, con LLC, con empresas fuera, sacando dividendos y demás. Pero bueno, la cosa es que ese régimen NHR sí que obviamente es beneficioso y más si lo comparamos con un infierno fiscal. Si vienes de Alemania, Francia, España, pues sí, es muy beneficioso. Pero yo veía opciones mejores para muchos perfiles, ¿eh? O sea, luego había otros perfiles para los que Portugal era la bomba absoluta. La cosa es que, como digo, todas estas ventajas que claramente tenían, ahora se fuman. Que en realidad no es que se vayan todas las ventajas que tenía Portugal como residencia fiscal, sino que se van algunas que eran troncales y muy importantes para los que decidían irse allí, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las ventajas que tenía Portugal como residencia fiscal? La primera de ellas eran los requisitos que tenía y que esto lo sigue teniendo para convertirte en residente fiscal portugués. Y es que no te hace falta estar allí más de 183 días al año sí o sí, sino que con tener una vivienda a tu disposición en el país y que pretendas habitar y como que realmente tengas la intención de ser residente portugués, pues con eso, sin ningún límite temporal de pasar X días, si tú tienes una vivienda allí, propiedad o alquilada, no te van a pedir un número de días al año, así que esto era una flexibilidad pues realmente ventajosa que a muchas personas les interesaba, ¿no? Por supuesto, había muchas personas que hacían pues el troleo de estar en España, en Portugal y donde les daba la gana y bueno, pues ya sabéis, ¿no? Engañando un poco. Eso no es algo que nosotros recomendemos, pero sí que es algo que se hacía y todavía esto pues lo sigue teniendo Portugal. El tema comienza con, por ejemplo, las criptomonedas, que eran un 0% las criptomonedas hasta el año pasado, que esto ya lo modificaron, donde metieron que las criptomonedas, si quieres tributarlas al 0%, tienes que tenerlas holdeadas más de un año, ¿no? Como a largo plazo, y que no puede ser que tú saques y metas el dinero de las cripto cuando te dé la gana y vayas al 0%, sino que te meten un 28% fijo en esa ganancia que hayas tenido en las cripto, lo cual es bastante terrible. Y luego, por supuesto, dentro del NHR estaba el famoso 0% de ingresos extranjeros, que aquí muchos lo hacían mal, pero bueno, daba muchísimo juego porque todo lo que fuese en dividendos, intereses, regalías, todo lo que se pueda estipular que viene desde fuera de Portugal, iba a ir al 0% siempre que estuvieses dentro del NHR y además también tenías un 20% fijo en el IRPF sobre lo que generaras con tu actividad económica, lo que sea, dentro de Portugal, ¿no? Entonces este 20% fijo también era muy ventajoso y, como digo, todo esto iba dentro del NHR, también un 10% en pensiones y tal, o sea que el NHR era la piedra angular de todo. Sigue teniendo Portugal algunas ventajas como el impuesto de sucesiones y donaciones, que es 0%, o al patrimonio, que no hay ningún impuesto, también un 0%. Entonces, estos son algunas ventajas que quedan ahí. Pero claro, ya es una cuestión más de que te interesen casos aislados, porque el NHR, que era lo que todo el mundo se quería acoger y que era lo que realmente hacía competencia a la opción andorrana, pues se acaba. Se acaba en enero de 2024 y bueno, realmente no es que se acabe el NHR, sino que el NHR, tal y como lo conocíamos, se acaba porque van a sacar otro mucho más limitado. A priori va a tener unas ventajas fiscales similares, pero los requisitos para poder acogerte van a ser muchísimo mayores, así que se le cae el chiringuito a la gran mayoría. Lo bueno es que han confirmado que aquellos que tuviesen el NHR ya previamente o que incluso se hayan hecho residentes en Portugal durante estos últimos meses del año, todo lo que sea previamente a enero de 2024,
todavía van a mantener las condiciones del NHR previo, del original, hasta la caducidad del NHR, porque el NHR dura 10 años, así que hasta que se te caduque, hasta ahí. Luego, a partir de enero de 2024, casos nuevos, pues solamente dentro de unos criterios muy específicos, todavía faltan muchos detalles por dar, pero que sepáis que Portugal el NHR será algo para profesiones pues muy similares a las que se piden con la nueva residencia fiscal de nómadas digitales en Andorra, donde lo que se piden son pues profesiones muy digitales, muy tecnológicas, perfiles muy específicos. Y también se está hablando en Portugal de que tengas que trabajar para una startup reconocida. O sea, bueno, yo diría que el 95-98% de los que se iban para allá, ya esos planes están totalmente cancelados. Claro, ahora la pregunta que nos podemos hacer es que sin el NHR, Portugal ¿para qué nos vale, no? ¿Queda algo en Portugal? La realidad es que Portugal es un infierno fiscal, igual que España, incluso algunos impuestos y las cotizaciones sociales son una auténtica locura. Lo que viene a ser IRPF, impuestos de sociedades, como digo, cotizaciones sociales, impuestos a ganancia de capital. Bueno, todo eso es una auténtica salvajada, así que Portugal en ese sentido no vale. Y lo único que va a quedar es para casos muy específicos con el NHR. Luego, también casos específicos que se quieran beneficiar del tema de impuestos de sucesiones y donaciones, o bueno, el tema del impuesto al patrimonio también, en la ausencia de él, pero ya como residencia fiscal pierde muchísimo. Y lo que sí es que Portugal todavía sigue teniendo algo que para los que son de fuera de la Unión Europea es un poco interesante, que es el tema del pasaporte en tan solo 6 años de naturalización. Conseguirte una ciudadanía europea con esas facilidades pues es algo que sigue siendo atractivo. Lo que pasa que, claro, primero tienes que conseguir el permiso de residencia en el país y también han endurecido y han dificultado bastante el tema de la Golden Visa en Portugal, que era otra cosa, otro atractivo bastante grande de inversiones, de capital y demás, y ahora lo ponen más difícil porque no puedes invertir en una casa o en real estate y ya está, sino que tienes que crear puestos de trabajo o tienes que hacer inversiones en I+D o tienes que invertir en un fondo de inversión que invierta en Portugal. O sea que bueno, una vez más lo ponen más difícil, encima todo a partir de 500.000 euros, así que no es algo para cualquiera. Lo que sí que queda en Portugal es la visa de nómada digital, si te quieres ir un añito a Portugal a vivir la experiencia y bueno, pues ves cómo es vivir en un país europeo. Pero poco más, ¿no? Nosotros, por supuesto, seguiremos trabajando con Portugal para casos muy concretos, a quien pueda venirle bien, pero se cae un poco de la lista y para los que están en España, desde luego es una mala noticia en ese aspecto. La buena noticia es que hay muchas más residencias fiscales y, como decía, a mi parecer hay mejores residencias fiscales que lo que era Portugal, para muchos casos, claro, depende del perfil. Pero si estamos hablando en específico del régimen non-dom, que era lo que era básicamente el NHR, una especie de régimen non-dom, pues sin irnos muy lejos, en la zona de Europa tenemos otros regímenes non-dom, como por ejemplo el de Irlanda, el Reino Unido, Malta o el propio Chipre. Claro que las características de cada uno de estos regímenes non-dom pues son distintas. Por ejemplo, si un régimen non-dom es el típico clásico, lo que sucede es que tienes esa ventaja fiscal sobre ingresos de fuente extranjera, como era el NHR, pero no puedes meterlo al país. O sea, tienes que crear una estructura de tal manera que te interese tener el dinero por fuera y no metas ese dinero en el país, ya sea en una cuenta bancaria o que quieras utilizarlo en el país, porque en ese caso sí que te meten los impuestos que le toque, es decir, ya se te acaba la exención. Esto, por ejemplo, en Chipre no pasa. El régimen non-dom de Chipre te da la misma ventaja fiscal sobre un dividendo que lo tengas de cualquier parte del mundo, pero que además, pues que lo estés recibiendo en Chipre, lo metas en el país, tienes exactamente la misma ventaja. Entonces esa es una de las razones por las que nosotros tenemos la residencia fiscal en Chipre, y que también que te lo firman durante 17 años, que son 7 años más de lo que ha sido el NHR clásico de siempre de Portugal, que eran 10 años. Esta también es una de las razones por las que creo que Chipre es la mejor opción que tiene un español ahora mismo. Sí que es cierto que para algunos perfiles, dependiendo del rango de facturación y demás, puede venirle bien a Andorra. Lo que pasa es que Andorra cada vez se está complicando más. Es una residencia fiscal maravillosa, Andorra tiene unas ventajas fiscales increíbles, pero cada vez lo pone más difícil. 50.000 euros de depósito, el coste de vida yéndose a las nubes. Entonces, claro, para muchos rangos de facturación, muchos perfiles, Andorra al final supone un mayor coste, el desembolso de irte para allá, más el coste mensual de vivir allí, que la ventaja fiscal que estás teniendo, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que Chipre,
con el cierre de Portugal y la situación de Andorra que cada vez va peor, pues es lo que más sentido tiene si es que eres de España. En cualquier caso, si estás harto de que te roben, tienes que saber que tienes a tu disposición nuestro servicio de consultoría, de apertura de empresa, de inmigración, todo lo que puedas necesitar para encontrar la mejor opción para ti y, por supuesto, pues ponerla en marcha. También, si estás iniciándote en esto de ser nómada fiscal, he grabado un par de lecciones totalmente gratuitas. Una de ellas, hablándote sobre conceptos básicos que tienes que saber sobre fiscalidad internacional. Al final, te hagas nómada fiscal o no, creo que esto lo debería saber cualquiera para saber pues cuáles son las opciones que tienes. Y luego otra para que conozcas cuál es el antes y el después de un nómada fiscal que vivía en un infierno fiscal y ahora ya no, para que veas cuál es la diferencia tan brutal que tiene simplemente tomar esa decisión en el largo plazo y en su economía, ¿no? En su conjunto. Todo esto lo puedes encontrar en el enlace en la descripción y en el comentario fijado lo dejaré también. Simplemente vas a la sección de recursos gratuitos y por ahí lo tendrás. Y nada más, nos veremos en el próximo vídeo y como siempre te tengo que recordar que son tus impuestos y es tu decisión, amigo mío. Por mucho que te digan los socialistas, por mucho que te digan.